Y Diego, ya estamos por acá con nuestra invitadísima de hoy, que es una compañera que se integró recientemente al equipo de Canal 5. Así es, y me gustaría también preguntarle si tienen los apuntes este dato que nos pasaba José Luis, de que Cerro Largo es el departamento con más municipios. Yo realmente no lo tenía, pero ya estamos recibiendo aquí a Maggie Prado, que es periodista, emprendedora, nueva integrante aquí de la Casa de Canal 5, del programa Periodistas precisamente, y bueno, ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Maggie? Buen día. No tenía el dato de Cerro Largo, me encantó. Sí. Me encantó y les decía un poco que me parece maravillosa esta propuesta de estar en el interior, qué necesario que es y cómo muchas veces los periodistas de Montevideo, en un país tan montevideocentrista, nos olvidamos de las cosas que pasan en el interior, así que felicitaciones por la propuesta. Gracias, Maggie. Bueno, La verdad muchas que es que descubrimos muchas cosas estando acá también en el programa, ¿no? Los compañeros nos van trayendo no solo el día a día, que también tiene mucho de enriquecedor, sino información que a veces estamos tan lejos de poder entenderla y están cerca desde lo geográfico, ¿no? Así que A mí me bueno. hace sentir más cerca de Minas, ¿viste? Yo soy de Minas, ¿Sos de entonces Minas? tenemos una conexión siempre, la gente lo sabe del otro lado, siempre tratamos de comentarles novedades sobre el pueblo, No, como es le que digo yo. es realmente un problema del país, me parece, el montevideocentrismo, el depender siempre de Montevideo, el no mirar a veces un poco más allá, y del periodismo ni que hablar, ¿no? Que nos cuesta a veces un poco viajar al interior o estar en el interior, y hay tanta gente haciendo cosas tan interesantes y tan importantes, que bueno, por suerte ustedes nos acercan todo eso. Bueno, vos tenés un medio maravilloso también desde el que estás en contacto con todo el país, que es la radio, Sí. porque a veces, bueno, en la televisión uno está más limitado, ¿no? Aquí porque, bueno, desde que está el Zoom parece que todo se habilitó mucho más y se hace más amigable el poder ver a alguien en conexión, cuando en realidad hoy lo pensamos y lo vemos natural, pero hace un tiempo no era así. Totalmente. ¿Cómo es esa vida tuya en la radio? Y después vamos a hablar de la vida tuya en la tele. Mira, bien, la radio es como, ya es parte de mi vida desde que empecé en esto. Yo arranqué escribiendo en prensa, pero enseguida empecé en la radio y ya van casi 9, 10 años que estoy en Sarandí. Empecé muy joven, tenía 20 años, 19, 20 años. Y bueno, y ya es mi casa, es mi familia y es el medio donde me siento un poco como un pez en el agua, la verdad. Totalmente, y aparte que no era el que más que, no era el que te Nunca, no, imaginabas. nunca me imaginé. Alguna vez me imaginé que podía llegar a trabajar en televisión, pero a mí me gustaba escribir. Sentía que ese era mi lugar. Y en eso medio que fue lo que más me formé. Después profundicé en radio y en televisión, pero me llegó medio de la nada. El Puki Cancela, un colega amigo de mi padre, me recomendó en Sarandí a mi jefe. Me llamaron, tuve una entrevista y ya ese mismo día yo entraba como productora, pero tuve una salida al aire, me presenté con mis compañeros y se me abrió la puerta a un mundo nuevo de cercanía, de conexión con la gente, de comunicación muy especial que tiene la radio. Y creo que es un medio que una vez que empezás a trabajar no lo podés soltar, es como que es muy difícil irte de ahí. Pero bueno, es como ya parte de mi marca o de mi sello periodístico estar ahí. Mirá, está bueno esto que hablás de la conexión también de vos con tu sello periodístico, porque estábamos hablando recién de un tema del interior, enseguida te enganchaste a conversar, ahora nos contás de cómo era Samay de los 19, 20 años, que también estaba involucrada en temas sociales, que le gustaba tal vez más la escritura, pero ya empezaste en un informe fuerte en periodista. Yo no sé si la gente capaz que se lo perdió o capaz que lo pudieron ver, pero realmente invito a que lo vean, con esta cuestión de una mujer que estaba pasando un problema de obesidad muy importante, que finalmente fue operada. ¿Cómo llegas a esas historias de vida? ¿Realmente te mueve? ¿Es algo que te gusta? ¿Es donde estás más cómoda? ¿O es algo que, bueno, se te da por los años de la profesión? Mira, siempre tuve un perfil marcado, un perfil social muy marcado, no solamente en el periodismo, sino en mi vida en general, por diferentes cuestiones, pero creo que el periodismo tiene que sí o sí estar en las historias que le pasan a la gente. Creo que está buenísimo el periodismo político, a mí me encanta la política, pero creo que es muy difícil hacerlo bien o de manera correcta si no estamos en las cosas que le pasan a la gente. Porque creo que en realidad la política es eso, generar políticas de Estado, crear políticas para que tengan una repercusión en la vida de las personas, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de los recursos, pero también desde el punto de vista de las cosas que le suceden, las cosas que le pasan a la gente, que le duelen, que le alegran, que necesitan.
Y estar atento a eso creo que es la manera también de hacerle contralor a los políticos, ¿no? Saber qué es lo que está necesitando la gente. Y en esa búsqueda constante de estar todo el tiempo con el termómetro de la calle, de lo que le sucede a las personas, es que me voy encontrando con esas historias. Y un poco cuando arrancamos periodistas, hicimos una lista de temáticas, de cuestiones que creíamos que estaba bueno contar o averiguar, investigar. Y una era esto, ¿no? El tema de la obesidad mórbida, el problema que hay en el país con esto. Y cómo la obesidad no ha sido un problema, no ha sido tomado aún como un problema de salud. En Uruguay hay 40.000 obesos mórbidos, en el mundo mueren 3 millones de personas por año por obesidad mórbida, y todavía parece que en Uruguay no lo tomamos como realmente como un problema. Siempre lo asociamos a la estética, o lo asociamos a la persona está gorda porque quiere, no tiene voluntad de bajar de peso, y obviamente la mirada discriminatoria. Y un poco investigando por ahí llegamos a la historia de Rosy, esta chica de 40 años más o menos, que tenía obesidad mórbida, que eso le trastocaba su vida, la incomodaba para un montón de cosas, ella no estaba siendo feliz, y descubre que tiene una unidad en el Maciel que trabajan de manera transversal estos temas. No solamente hacen las operaciones gástricas, que fue lo que se hizo ella, la manga gástrica, sino también trabajan con nutricionistas, psicólogos. Están un año preparándose para culminar con esa operación, que es lo que entiende gran parte de la academia, que es la forma de salir de la obesidad mórbida. Y bueno, me puse a investigar, llegás primero por una historia, abrís una puerta, encontrás un mundo, y eso es un problema, porque después tenés que empezar a delimitar, porque si no el informe te dura el programa entero. Claro. Y creo que eso que decís vos de las historias, a mí es lo que más me gusta. Investigar historias. Sí, investigar, pero además yo tomo también mi profesión como una posibilidad de transformación personal. Creo que todas esas historias que conocemos les pasará a ustedes también, sobre todo con esto que cuentan del interior, es como que uno se va guardando en su mochila todas esas historias, esas cosas que suceden, esos ejemplos de vida, o personas que desde un lugar muy remoto hacen cosas por otros, o personas que superan dolores muy fuertes, o hay un montón de cosas para contar, y creo que todo eso va como transformando también mi vida y aportándome un montón. Si yo me pongo a pensar a la cantidad de gente que entrevisté, tengo 29 años, pero hace 10 o 11 que trabajo de esto, y es tanta gente la que me ha nutrido de sus historias y sus cosas, que realmente me siento muy afortunada por eso, porque tenemos la oportunidad como de conocer estas historias que son transformadoras para nosotros. Y de primera mano, ¿verdad? Sí. No es que te lo contaron. Vos estás hablando de todo esto y yo pienso en tu infancia, pienso en tu papá, también en la historia de tu hermano, y que vos cómo te ves atravesada desde lo profesional y después también en la vida, pero por esto que son tus afectos, ¿no? Y esta cosa de empatizar, y esto después se traslada a esto que estás contando, a cómo sos vos. Contanos cuánto significó esta figura de tu papá, un periodista tan emblemático, tan conocido para todos, y cómo esto influyó en tu vida, y cómo eras de chiquita en esa cooperativa de Malvin donde naciste, ¿verdad? Sí, mira, creo que nos debe pasar a todos, nuestra vida nos atraviesa y la llevamos al trabajo, por lo menos a mí me pasa eso, sobre todo en un trabajo como el nuestro. Y si hay algo que ha marcado mi vida ha sido la diversidad, o sea, yo me crié en una cooperativa de viviendas que era pura diversidad, acá cerquita, en Punta Gorda, en el límite con Malvin, y iban compañeros que iban a la Experimental y compañeros que iban al Cristian, un colegio de Carrasco, y familias que trabajaban, banqueros y personas que trabajaban en carpintería, por ejemplo, ¿no? Era como muy diversa, y eso siempre fue como la insignia que me marcó y que creo que más valoro de mi infancia. Después está mi hermano también, que es un adulto con síndrome de Down, que también me ha mostrado cómo el ser diferentes está bueno y es importante que todos seamos distintos. Y obviamente la imagen de mi viejo, que era periodista. ¿Fue cumpleaños ayer, puede ser? Sí, ayer fue cumpleaños, igual que Nacional. Obviamente me marcó para la decisión profesional, siempre lo vi a él. Él tenía otro enfoque, él trabajaba en prensa y de ahí no lo saques, trabajó en Canal 5 como coordinador de noticieros un tiempo, y en radio algún tiempo también, pero más que nada él era un periodista de la escritura. Claro. Pero bueno, su trabajo con rigor, con profesionalismo, en tiempos donde ser periodista era realmente complejo, ¿no? En tiempos de dictadura,
donde, bueno, hubo una generación que marcó, creo que el quehacer profesional, y que obviamente tuvo mucho que ver en mi decisión. Es como que nunca dudé que quería hacer esto. Siempre me gustaron muchas cosas, pero nunca dudé que quería hacer esto. Y creo que fue obviamente su ejemplo lo que me impulsó a, bueno, seguir por el periodismo. Si bien sabía, porque también lo veía, hay que contar todas, que es un trabajo bastante sacrificado. Yo veía a mi viejo levantarse a las 4 de la mañana. Te iba a decir, porque vos Somos le tenés que 4 haber visto. hijos, mi Claro. madre también aguantando mucho esa dinámica familiar, momentos en los que mi papá no tuvo trabajo, en la crisis, o sea, no todo era, ¿no? Un trabajo muy volátil en cuanto a su seguridad laboral, un día tenés un laburo y otro día no, Además mismo lo has dicho en varias entrevistas, bueno, esta cuestión de ser periodista, ser multiempleo también. Exacto. No sé, en tu caso, por ejemplo, el hecho de ser mujer y encontrar ese lugar de periodista, ¿te costó o no fue una barrera, digamos? Creo que las mujeres siempre tenemos que estar demostrando mucho más que los varones. Y es así, y lo veo y me pasa hoy. Pero más que mujer, a mí me ha costado más demostrar por ser joven. Es como que hay en este país, además del Montevideo centrista que hablaba hoy más temprano, una mirada sobre los jóvenes, que no vivimos ciertas cosas, que no como si eso nos los limitara a hablar de ciertos temas, que yo entiendo. Yo me considero una persona que está en constante aprendizaje, pero bueno, creo que la juventud aporta tantas cosas, ¿no? y que creo que las redacciones en un diario, en una radio, en la televisión, tienen que ser diversas en todo, en edades, en contextos. Obviamente creo que el ser mujer marca mucho, porque ya te digo, tenemos que siempre estar demostrando mucho más. En cuanto a la televisión, por ejemplo, lo estético, siempre hay una mirada mucho más compleja sobre la mujer que sobre el varón. Pero bueno, ya te digo, el tema de la juventud para mí ha sido más marcado que lo de la mujer. Te fuiste al Congo y estuviste en una experiencia allí, y me imagino que imponente. Contanos un poquito cómo surge y qué es lo que más rescatás de esa experiencia. Sí, la verdad que fue una experiencia transformadora. El ejército, le cuento a la audiencia, el ejército de Uruguay hace cada tanto hace los recambios, cada tanto no, hace siempre los recambios, digamos, de contingente, y en algunos de esos recambios periodistas uruguayos se suman y a veces van también parlamentarios para conocer el trabajo y bueno, para reportar desde allí para Uruguay. Y nada, yo siempre quise, la verdad que soy bastante aventurera. Creo que a veces los recursos o los medios uruguayos no permiten viajar tanto. Por ejemplo, nosotros hubo una periodista de Canal 5, pero que fue, creo que por sus propios medios, a cubrir la guerra en Ucrania, una genia. Pero bueno, no tuvimos a nadie, ningún medio que mandara profesionales. Creo que los argentinos en ese sentido son distintos. Pero bueno, me considero bastante aventurera y me encanta tomar esos desafíos y siempre quise tener la experiencia del Congo que veía que periodistas la hacían. Bueno, me apunté, hice toda una preparación, un curso de varios días, me di las vacunas, todo lo que hay que hacer. Y allí salí con otros colegas para el Congo y realmente fue una experiencia transformadora. Obviamente a nivel profesional, porque tenía el desafío de reportar para la radio, hacía informes, salía por teléfono. No, y también, imagino, a nivel humano. Eso, a nivel personal sobre todo. Sí, además, digo, la cantidad de historias que vos decías que uno conoce teniendo esta profesión, por supuesto, que lo terminan moviendo a uno por más profesional que sea. Ahora quiero que nos profundices enseguida, Maggie, porque vamos a ir a una breve tanda, pero queremos que nos cuentes de esto, queremos que charles sobre tu emprendimiento, alguna cosita más de tu carrera y bueno, cómo te estás manejando en este puzzle de horarios que sabemos que es complicadísimo para vos. Vamos a ir a una breve tanda y ya seguimos charlando con Maggie Prado. Dale. Y ya queremos retomar rápidamente nuestra charla con Maggie Prado porque estábamos hablando de sus aventuras en el Congo, ¿no? De ese trabajo periodístico que tuvo allí en el continente africano y también de su cercanía con la gente, ¿no? De esto de vivir experiencias personales que después se trasladan al trabajo. Maggie, me gustaría que me cuentes con una anécdota, con algún ejemplo, alguna cosita más de esa vivencia allí por África. ¿Te quedaste con ganas de volver? Sí, me quedé con ganas, me quedé con gusto a poco. Me parece que, nada, para sentir más lo que viven, para poderlo contar con mayor intensidad hay que estar más tiempo, obviamente. Y también yo iba en el contexto de un viaje de periodistas con el Estado uruguayo, que estaban todo el tiempo al lado nuestro para protegernos, obviamente, porque
nada, es peligroso. Y entonces, como que la agenda está un poco limitada, me encantaría tener la oportunidad de hacerlo sola, obviamente también es muy difícil porque, bueno, como te decía, estás en riesgo, pero una de las imágenes que a mí más me impactó fue en la llegada, habíamos puesto recién un pie en el Congo, habíamos frenado, creo que no sé si alguien se tenía que bajar, no recuerdo bien, y mi primer como encuentro con la población local era no había nadie, frenó la camioneta y se llenó de población local, que siempre pasa lo mismo, pero esa fue como la primera vez, se llenó y nos miraban de una forma, me acuerdo que me tocaban el pelo a mí porque tenía el pelo rubio, y me sentí tan mal, me quedé como tan angustiada porque me sentía como un blanco conquistador, me sentí que dije, yo estoy como invadiendo. Y claro, y además el impedimento de poder hablar en un idioma común, o sea, poderlo expresar, ¿no? Gracias por fuerte, darnos la claro. bienvenida. Fue como, sí, como un primer choque complejo. Pero bueno, experiencias un montón. Hicimos un viaje de un día entero o más de un día para ir de una ciudad a otra, que generalmente se hace en helicóptero o se hace en avión, pero decidieron que en esa oportunidad lo íbamos a hacer en camión, como lo hace el ejército, chaleco antibalas, casco si no te lo puedes sacar, o sea, un día entero así para un poco sentir lo que pasan el ejército. Y ahí vimos de todo, desde muertos en la mitad de la carretera, nos frenó el ejército para revisarnos, un ejército que es muy corrupto, eh, nenitos que nos perseguían en los camiones pidiéndonos comida, sumado a eso unos paisajes maravillosos, un país con una riqueza impresionante, todo el viaje es muy transformador, Eso, realmente. ver esos contrastes, ¿no? La pobreza, la riqueza del lugar, la riqueza del entorno, y que decís por qué hay estas desigualdades, también te impulsan a vos a pensar en trabajar, por ejemplo, en esto, en el periodismo internacional, en cómo hacer. Vos decías hoy, la política me encanta, pero no me gusta ese tipo de periodismo. ¿Pensás en que podés incursionar en alguna otra actividad de pronto que te haga, que te siga acercando, además del emprendimiento, que ahora vamos a hablar de eso, pero desde lo periodístico que te acerque a seguir contribuyendo, porque es una forma de contribuir lo que haces? Sí, yo intento darle esa impronta a mi trabajo, o sea, siempre que hago algo pienso qué estoy dejando yo con esto que estoy haciendo, ¿no? O sea, cuál es mi huella, cuál es mi impacto. Creo que esa es como mi bandera. Sí me encantaría algún día poder escribir un libro o hacer algo en profundidad, sobre todo con el tema del Congo. También me pasó que al tiempo, creo que fue menos de un mes de venir de ese viaje, me fui a San Francisco y visité las mayores empresas de tecnología del mundo. Me fui por la radio también, invitada por la Cámara Uruguaya de Tecnología y la Información, en una recorrida que estaba haciendo la ministra en ese momento, Cose, ministra de Industria. Entonces, claro, fueron las dos caras de la moneda. O sea, El contraste absoluto. el contraste absoluto. Del Congo es que se saca la mayor parte de los minerales para hacer las computadoras, los Sí, todo celulares lo que y es demás. litio, Sí, además. que Sí. se los roban, ¿no? No es que ellos lo Sí. exportan. Y de ahí me fui, fue el contraste absoluto, ¿no? De la cara, en menos de un mes y medio, de las dos caras del mundo. Pará, May, ¿y qué lugar? Porque dentro de estos contrastes, estas experiencias, se mete ahí en el medio, no sé en qué lugar, ya me contarás vos, un emprendimiento con remeras que tienen estampas que son muy particulares. A mí me gustaría, primero que me lo ubiques en tu puzzle tal vez de horarios, de actividades, de cosas que haces. Imposible. ¿Qué lugar ocupa y en qué momento le dedicás tiempo a este emprendimiento que se llama Stardust? Sí, ¿Está bien? exacto, Stardust, sí. Mira, es un emprendimiento que surgió hace un año y algo con mi novio, Felipe. Estábamos en casa un poco en esta filosofando, ahí vemos las fotos de algunas de las remeras, filosofando un poco de cómo creíamos nosotros que comunicábamos o que expresábamos lo que nos pasaba. Yo tengo un hermano, como les decía, con síndrome de Down, mi novio tiene un sobrino con síndrome de Down, nos conocimos por ese tema. Y bueno, y nosotros, nuestras familias están atravesadas por esto y entendemos que la vida desde la diversidad con ellos es mucho más enriquecedora, amamos compartir nuestra vida con ellos, somos testigos de cómo su experiencia de vida o su ser va como quitando velos o despertando a los demás cada vez que los ven. Y queríamos eso comunicárselo al mundo, queríamos que eso fuera transformador. Y además mi novio es licenciado en Relaciones Internacionales y trabaja, es especializado en migrantes y refugiados.
trabaja para una agencia que depende del ACNUR. Bueno, entonces entre la migración y la discapacidad entendíamos que esos dos conceptos eran parte de nuestra vida y queríamos contárselos al mundo. Y bueno, y ahí creamos estas remeras, estas estampas. No, y además el diseño, mucha facha. Sí, el diseño Mucha, no, queríamos que diferente. sean, hicimos collares también, ahí los pueden ver, queríamos que sean productos de moda, o sea, queríamos Claro. que la gente lo pudiera ver mañana, ojalá, en un shopping y que se lo quisiera comprar. Y que lo querés usar, Exacto, que que te sean copa. productos de moda, que tenga, o sea, que vos lo compres o porque sabés el impacto que tiene, porque además parte de las ventas las donamos, o porque te encanta la pilcha y de repente te encontrás con que la Rise and Shine está inspirada en las personas con síndrome de Down o la Galaxy Traveler inspirada en las migrantes y además donás dinero. Bueno, mira, Queremos ¿sabes que qué? tuviera Vamos- ese doble impacto. Vamos a invitar a la gente a que siga este emprendimiento. Lo podemos encontrar en redes sociales, ¿verdad? Claro, Stardust UY de Uruguay nos pueden encontrar allí y pueden ver nuestras remeras, toda la nuestros información. collares y sobre todo también recibir y abrazar a familias de personas con síndrome de Down, a personas migrantes y refugiadas que siempre nos escriben, nos están dando un feedback que bueno, que también no es solamente la venta de las remeras, sino un canal de comunicación para celebrar esto, la diversidad. Maggie, nos tenemos que ir, pero así cortitísimo. ¿Qué se viene el próximo Periodistas? ¿Qué se viene contigo? Bueno, yo tengo para esta semana un informe que la verdad estoy muy copada, porque estamos trabajando mucho. ¿Qué les pasa a ustedes con cuando en su casa encuentran un cajoncito donde tienen celulares, mouse, computadoras viejas, toda esa chatarra electrónica que no sabes ¿Qué qué hacemos hacer, con ella? que contamina un montón? Bueno, ese problema en el Uruguay está a punto de salir un decreto de ley que obliga a los importadores a hacerse cargo de la chatarra electrónica que contamina un montón. Bueno, vamos a hablar de Mirá. cómo está el Uruguay parado ahí y vamos a conocer desde adentro una empresa que trabaja en Buenísimo. la recolección de esas obligación cosas. del productor o del importador. Exacto. Buenísimo. Bueno, Vamos a te estar tenemos muy que seguir. atentos, Atentos, martes y jueves 20:30 los esperamos en Periodistas. Fantástico, Maggie, fue un placer haberte tenido por acá, Gracias. conocerte un poquito más. Un gusto. Y para nosotros, bueno, un placer que estés ahora acompañándonos acá en el canal y desearte lo mejor. Muchas gracias por Bueno, la y invitación. invitamos también a la gente a que lea la tapa de Sábado Show, ¿no? Que Ah, tuviste- sí. Estuve ahí, estuve con un recorrido mediático con el tema de periodistas. Total. Muchas gracias, un Bueno, placer. pasamos